mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco. El saludo para RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa en Lima. Y todas las demás que nos se unen a nosotros. Así Muy buenos es, días, Radio Abel. Huánuco. Muy buenos días a amigos en todo el Perú. Bueno, aquí todavía un poco triste porque nuestro director ha marchado a una nueva labor a Roma. Ya debe estar allá. Mañana tiene misa con el Papa, nos han contado, miércoles de ceniza. Y nosotros acá tenemos un nuevo director que ya lo vamos a invitar a este programa para que ustedes lo conozcan. Y viene del Cusco, justamente, de Radio Veritas. O sea que con la experiencia del caso, el padre Rodolfo será nuestro nuevo director y estará con ustedes. Me imagino que en breve, apenas termine los asuntos que tiene que atender en Cusco, para venirse a Lima a estar con nosotros. Y a seguir haciendo un poquito más grande cada día Radio Santa Rosa y por supuesto toda la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación, que es una sociedad muy grande. El padre Rodolfo también es el promotor de la sociedad. Exactamente. El director de Radio Santa Rosa es a su vez el promotor de la sociedad, que incluye no solamente radio, sino también en algunos lugares publicaciones, revistas locales, en fin, muchísima más, mucho más material del que uno se imagina. Pero bueno, vamos a nuestras noticias del día y tenemos de todo, de todo. Pero empecemos sobre todo por el Congreso, donde a pesar de no estar reunido, ha habido ayer mucha actividad. En primer lugar, la Junta de Portavoces se reunió en una sesuda conversación de varias horas. Llegaron a la conclusión de que no entendían la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo se las puedo explicar, he hecho un video ayer, bien facilito, pero parece que no lo han entendido. Entonces, han pedido una aclaración a la Corte. Lo primero que dijeron era que era inaplicable y que no lo iban a cumplir. Luego dijeron que mejor pedían una aclaración. Evidentemente la Corte les va a contestar lo que todos los abogados ya sabemos, que la resolución habla por sí misma y que no hay nada que aclarar. Pero parece que estuvieran ganando tiempo para continuar con el procedimiento contra los magistrados que pueden inmediatamente hacer valer su derecho y decir que no están sometidos a ese procedimiento. Con lo cual, asunto concluido. Lo único que sí me asustó mucho, ya al grado de decir, Dios mío, qué caro nos sale el Congreso, es escuchar al presidente del Congreso decir que uno de los argumentos en la Junta por Portavoces para no obedecer una sentencia era que los congresistas no estaban sujetos a mandato imperativo. Entonces, eso es como decir, o sea, miren, que no están sujetos a mandato imperativo quiere decir que nadie les puede decir cómo votar. Otro poder del Estado, ¿no es cierto?, no les puede decir voten así o voten asá, en este sentido o el otro. Pero no quiere decir que no están sujetos al imperio de la ley. Claro, pues es como si me dijera, no, las sentencias no las cumplimos. Entonces la ley tampoco la cumples. No cumples la Constitución. Y entre sus atribuciones hay un artículo específico en la Constitución que dice cumplir la Constitución, velar por el cumplimiento de la Constitución y hacerla cumplir. O sea, y no están sujetos al mandato imperativo quiere decir que no reconocen el valor de una sentencia. Esa es su interpretación jurídica de no estar sujeto a mandato imperativo. Bueno, eso quiere decir que estamos gastando mucha plata por un mal servicio. Porque a $30,000 soles por coco mensual, que no entiendan la diferencia entre no estar sujeto a mandato imperativo y no cumplir una sentencia o no cumplir la ley, que viene a ser lo mismo, es carísimo, la verdad. Y ya están en su, digamos, vamos 18 meses, no más, ya 20 van a cumplir 20 meses en el Congreso, un crucillo, pues no tienen de inducción a lo que es el parlamentario. Y eso lo ha dicho el presidente del Congreso como argumento. Y él sí tiene varios años, varios periodos en el Congreso de la República. ¿Cómo puede caberle a alguien en la cabeza que el artículo que señala que no están sujetos al mandato imperativo quiere decir que no deben obedecer sentencias, o que no deben obedecer la ley, o que no deben obedecer la Constitución? Es decir, que tienen licencia para matar, que pueden hacer lo que les da la gana. Son una especie de 007, ¿no? ¿De verdad? O sea, ellos hacen lo que les da la gana, gacho. Eso es completamente absurdo.
están sujetos a la ley, al reglamento del Congreso, a las leyes del Perú, a la Constitución. Si hay una sentencia que se les impone a cualquiera de ellos en materia civil, están obligados a obedecerla. O sea, yo no entiendo, y en materia penal también, y en materia constitucional mucho más. La inmunidad solamente les otorga poder opinar, Votar poder votar, en las materias sometidas a voto, nada más. nada más. Ya, Pero ellos creen que están no, sobre todo. ellos inventan que están sobre todas las cosas para no cumplir una sentencia que no les agrada. Pero eso es absurdo. No, o sea, yo puedo escuchar argumentos, pero ya disparates, ya ahí tú comienzas a decir, bueno, yo entiendo que no todos sean abogados, ya eso lo puedo entender, pero hay algunos que sí tienen, como el presidente del Congreso, muchos años en el Congreso, como para decir una barbaridad de ese calibre, ¿no? Que ni siquiera entienda lo que quiere decir no estar sujeto a mandato imperativo. O sea, eso es lo que no. O sea, no estar sujeto al mandato imperativo quiere decir que si te llama Ana Vega por teléfono y te dice, tú tienes que votar así, tú puedes decirle no. Eso quiere decir. No quiere decir, de repente Galarreta esa parte no la entendió, ¿no? No quiere decir que estás por encima del bien y el mal, que eres una especie de tribunal de la Corte Celestial, ¿no? Que decides más allá de todo. Hay reglas. Están sometidos a su propio reglamento, están sometidos a la Constitución, están sometidos a un ordenamiento jurídico, a un Estado de Derecho. Es uno de los peores argumentos que he escuchado y de verdad ahí sí dije, ¿esto nos cuesta 30.000 soles por coco al mes? Pucha, en Mapiri te consigo mejores abogados, ¿eh? por 1.500, ¿eh? De verdad, es que es increíble, increíble lo que cuesta el Congreso de la República. Ayer nos dijo la congresista Montenegro, una sesión de pleno vale 2 millones de soles. O sea, una sesión de pleno vale esa barbaridad de plata. Claro, yo nunca lo había pensado así. Sí, pues el tiempo, la cantidad de personas que asisten, la cantidad de personal. Porque en el Congreso hay, ¿cuántos trabajadores? Creo que me dijeron 3.000, ya no sé ni 3.000 o 4.000 Era cerca de trabajadores. 4.000, creo que Claro, se sacó era con motivo de las canastas, de cerca de 4.000 personas. O sea, hay una para que abra la puerta y otra para que cierre la puerta. De verdad. Entonces el Congreso, una abre, otra cierra, una empuja, otra te empuja la silla, de verdad. Otra te pone el micro. Entonces yo quiero, no, le dan chamba a toda la collera. Yo no me pongo que la gente tenga trabajo, pero la verdad es que nos sale un poquito caro, ¿no? Eso lo primero en el Congreso. Lo acordado ayer en la Junta de Portavoces es un disparate, que no afecta en nada al fallo, que no afecta en nada a la situación jurídica de los magistrados, que continuarán siendo magistrados y podrán ser acusados constitucionalmente, no por sus fallos, sino por una falta grave. No por sus fallos, ¿ok? Eso que quede claro. Ellos van a ir a la OEA, han dicho. Bueno, la OEA es una instancia política, no es una instancia jurisdiccional. Galarreta dice que va a hablar con sus homólogos de otros congresos. Bueno, tendrán una linda conversación, de repente por teléfono, en persona, se tomarán un cafecito, pero eso con la jurisdicción de la Corte no tiene nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, yo no sé. Tal vez contratarles algunas lecciones de derecho constitucional básico. La otra cuestión importante ayer en el Congreso, ya esta sí más importante porque tiene que ver con la reactivación económica del país, es que el Congreso decidió, o el Ejecutivo en realidad, tomó la decisión de prorrogar un decreto de urgencia que por sus características es temporal. Les explico. A ver, nosotros tenemos en el Perú, sobre todas las leyes, la Constitución. En la pirámide de normas sigue la ley, ¿no es cierto? Y la ley puede ser la que emana del Congreso, que se llama ley, la que emana de la iniciativa del Poder Ejecutivo con facultades delegadas, que se llama decreto legislativo, los tratados, que tienen también rango de ley, los decretos leyes que provienen de gobiernos dictatoriales, que todavía están vigentes, y la Constitución del 79 y la del 93 instituyen esto que se llama decreto de urgencia, que tiene rango de ley. Tiene rango de ley, pero sale del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo es eso? Si tiene rango de ley y sale del Ejecutivo, sin facultades, sin facultades. ¿Qué son? Son medidas extraordinarias por razones de emergencia en materia económica y financiera. Entonces, claro, una medida extraordinaria hace un año se entendía, cuando salta todo el caso, Odebrecht y Lavallato, en fin.
Pero una medida extraordinaria, un año después, ya no es procedente, pues lo que procede es que, lo que procede es que promulgues una ley, ¿no? Es como tú dices, esta reparación va a ser temporal, ¿no? Y se queda para siempre, ya, igualito, ya, la reparación temporal la retiras y haces la definitiva. Ayer, en el Congreso, por supuesto, no iba a haber consenso, le quedó claro al Ejecutivo que era posible que se creara un vacío, porque la norma expiraba ayer, y si hoy día no había norma, hoy día veremos las consecuencias graves que eso tenía también para la búsqueda de la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Hace un año el gobierno dijo a las empresas constructoras vinculadas a estas operaciones que tuvieran que ver con ilícitos de todo tipo, ¿no es cierto? Colusión, peculado, extorsión de funcionarios, coimas, etcétera. Llámela como usted quiera. Muy bien, ustedes pueden seguir trabajando, porque la intención del decreto de urgencia era que siguieran trabajando. Pero tienen que seguir trabajando para poder pagarme. ¿Ok? Ese decreto de urgencia no ha tenido el efecto que el Estado esperaba. En vez de ser promotor, ¿no es cierto?, de la inversión y de la continuidad de las empresas, ha sido una norma que ha retraído la inversión y más bien ha generado el rompimiento de la cadena de pagos con la afectación de miles de pequeños proveedores y trabajadores que no han recibido sus pagos. Todo esto por la creación de un fideicomiso en favor del Estado para poder cobrar ¿qué? La reparación civil que algún día tienen que pagar todas las empresas involucradas en actos de corrupción. Sea las empresas brasileras, sean las empresas consorciadas de las brasileras, sean las del Club de la Construcción, esa es otra denuncia, sean las empresas constructoras que han coimeado de cualquier manera. Muy bien. Entonces, el decreto de urgencia tenía que ser modificado. El Fujimorismo presentó el año pasado un proyecto de ley que era mucho peor que el decreto de urgencia 003. Es decir, paraba toda la construcción en el Perú. O sea, una de estas constructoras hacía un edificio, no podía vender un departamento, se los tenían que entregar al Estado, lo cual era absurdo. Entonces, ese decreto, ese proyecto de ley del Fujimorismo se paró en el mismo pleno. Obviamente se dijo en su momento que esta era una venganza de Keiko Fujimori, enloquecida por haber perdido las elecciones contra Graña y Montero, porque le imputaba a José Graña, digamos, ser propietario del comercio y le imputaba al comercio haber perdido las elecciones. Todo esto puede ser verdad, está en una mente enloquecida. Pero lo cierto es que el proyecto se paró. Y no se discutió un proyecto alternativo, que hubiera sido lo que el MEF quería. El MEF manda el proyecto de ley 5 días antes de que venza efectivamente el decreto de urgencia con carácter de urgencia, y el Fujimorismo dice, no, no te lo apruebo, no te lo apruebo, que lo vean la Comisión de Justicia, la Comisión de Economía, ayer hicieron una sesión conjunta y no te lo apruebo, pues. Entonces, si no te lo apruebo, hoy día, esas normas que le impedían, por ejemplo, a Odebrecht vender la empresa de Chaccha sin participación del Estado, ¿no es cierto?, estarían sin estar vigentes y hubiera podido vender todo hoy y retirarse del país sin pagar nada. Así de grave. O sea, lo que quiso el Fujimorismo hacer es que la norma quedara sin efecto ayer, sin ley que la sustituya, y por no tener ley que la sustituya, simplemente las empresas que están siendo investigadas podían vender lo que les daba la gana hoy. De hecho, ya tienen los arreglos muy avanzados, pero no pueden vender sin el consentimiento del Estado. Y ya está. Chao. Es de una irresponsabilidad. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ayer anunció la ministra de Economía que habida cuenta pues que no había consenso, sacaban un decreto de urgencia nuevamente que prorroga la vigencia del decreto de urgencia 003, que es, como reitero, bastante malo en sus efectos, por 60 días hasta que el Congreso sea capaz de emitir una ley. Porque de verdad que para eso sí les pagamos, ¿ah? Para que emitan leyes, buenas leyes. Esa es la razón de ser del Congreso. Entonces, si no emiten leyes, ya, no les da la gana, y estuvieron a punto de que esto quedara en nada, con total irresponsabilidad, no sé para qué les estamos pagando. Lo cierto es que técnicamente ya no corresponde un decreto de urgencia. No corresponde un decreto de urgencia porque es temporal y la temporalidad ya terminó. Ya terminó. Y además ese decreto de urgencia ha demostrado ser bastante malo en sus efectos. Tenías que cambiarlo. ¿Qué es lo que hay que buscar? Una norma que garantice la reparación civil del Estado,
pero que garantice la vida de las empresas constructoras. Porque, miren, hay un viejo dicho que cliente muerto no paga, pues. Entonces, si tú al deudor lo fusilas, ¿quién te va a pagar? ¿Qué ha hecho Brasil? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Suiza? Que tiene reparaciones civiles importantes en marcha. Les ha dado un plazo de 10 años. Les ha dicho, tú sigues trabajando nomás, papito, tú trabajas duro para poder pagarme. Entonces, el deudor va a pagar porque lo dejas trabajar para que te pague, salvo que tú consideres que es tan nefasta la existencia de esta empresa que simple y llanamente tiene que desaparecer de la faz de la tierra y no te importa cobrarle. Pero parece ser que al Estado peruano sí le importa cobrarle. Entonces no la puedes desaparecer después de la faz de la tierra porque te tiene que pagar. Hay que ponerse de acuerdo pues con los objetivos, ¿no es cierto? Si quieres que te pague, tienes que dejarla trabajar. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, es liquidar sus activos en el Perú y de ahí cobrarte. ¿Cuánto te vas a cobrar? Bueno, eso está en discusión. El procurador, que está obligado a exigir una reparación civil, ha hecho un cálculo, así, ha hecho una metodología, dice, de cálculo, que la verdad, parece un poco estrafalaria, porque la hace obra por obra. Entonces, claro, como se han pasado años construyendo en el Perú, si sumas el daño moral obra por obra, te imaginas lo que te sale la cuenta. Al señor le sale por 3 obras, ya le sale 3.000 millones. Impagable. Impagable, pues. O sea, no va a funcionar así. Entonces, sí te van a pagar, claro que te van a pagar, pero te tienen que pagar algo que sea posible de pagar, dependiendo del deudor que tienes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tiene que haber un poco más de realismo y menos tontería. Entonces, si quieres cobrar, primero la tienes que dejar morir bien, organizadamente, ¿no? Liquidando sus activos en el Perú. En Brasil no la van a dejar morir, al contrario. Le están dando gasolina para que viva mucho tiempo porque tiene que pagar muchas deudas, muchos años. El Estado quiere recuperar, digamos, todo el daño que se le ha causado. En Brasil va a seguir contratando con el Estado. Ah, por supuesto. En el Perú no. En el Perú probablemente se le prohíba. Pero eso es lo que ha pasado ayer en el Congreso. Y la tercera historia del Congreso es la más graciosa. Discúlpenme, bueno, hay que dejar en paz a los muertos, creo yo, ¿no? Pero esto ya parece thriller, pero malo. Esas películas que uno ve tarde, a la medianoche, ¿no? O un sábado, que todo el mundo se fue a la playa a las 3 de la tarde, ¿no? Estás solito en tu casa y dices, estás resfriado, ¿no? Y prendes el televisor y hay una malaza que... Es malaza, pues, ¿no? De los 80, esos thrillers que tú dices, ay, ¿cómo va a ser ese el asesino? Ya, igualito. Es el caso del pobre señor Fasabi, que hubiera muerto en paz si es que el fujimorismo no se hubiera dedicado a traficar con su cuerpo, como lo ha hecho, discúlpenme, en los últimos 4 años. Ellos y otros periodistas, por cierto. El señor era un guardaespaldas, un personal de seguridad que había trabajado con la familia Humala y tuvo una muerte repentina, como le puede pasar a cualquiera, Dios no lo quiera en nuestro caso, pero pudo haber tenido un infarto. Lo cierto es que tuvo una pancreatitis mal cuidada. Ese fue el diagnóstico de la necropsia, eso fue lo que salió, una pancreatitis. Pues bien, el señor Rolando Reategui, ¿no es cierto?, un hombre que se pone cataplasmas de alcohol para ir al colegio, de verdad él dijo que se ponía cataplasmas de alcohol para ir al Congreso, y hace preguntas raras, ha sido el presidente de una comisión investigadora que se formó en el Congreso para analizar quién había matado a Fasabi. Bueno, por lo menos nos contará quién ha matado a Fasabi. Y resulta que efectivamente, según el señor Rolando Reategui y su comisión unánimemente, lo han matado. Lo han matado, que hay homicidio, no hay discusión. Y que lo han matado porque lo han envenenado. Paso, tú dices, caracho, CSI Perú. ¿Qué tal? Que no, está bueno el CSI, ¿no? Bueno, entonces yo pregunté, bueno, ¿y exhumaron el cadáver? No. ¿Ah? No sabían, de verdad, no han exhumado el cadáver. ¿Y cómo saben que lo han envenenado? Bueno, han contratado a un perito internacional y con los papeles que ha leído ha llegado a esa conclusión. Ándale. Y además han llegado a la sospecha de que Ollanta es el culpable. ¿Cómo así? Porque lo encubrió todo. ¿Cómo? Bueno, yo ya no sé cómo, ya, de verdad, ya, yo entiendo que lo odien Ollanta o que le tengan miedo, no sé, ya, pero acúsenlo pues de algo que tenga sentido, ¿no? Esto es, o sea, que había que matar a este pobre señor porque tenían miedo, ¿no es cierto?, de que hablara sobre el tema de las agendas.
Entonces, ¿por qué no mataron a Gutiérrez, que fue el que se la robó? A ver, al ex congresista. O a la empleada doméstica, ¿no es cierto?, que daba entrevistas en televisión. Eso será mucho más interesante. ¿Por qué no guardaespaldas? Es absurdo por donde se mire, ¿ya? Pero bueno, les pagamos 30.000 soles mensuales, algo tienen que hacer. Y lo que más me ha dado risa es que parece que las conclusiones han sido por unanimidad. Que eso no entiendo, no entiendo por qué. Entonces, no aprueban las leyes que tienen que aprobar. No, porque fíjense, a PPK lo iban a vacar en 5 días. Yo no entiendo por qué no pueden aprobar una ley, ¿no es cierto?, en una semana. No entiendo, pero en fin. Para eso se les paga, pero parece que no pueden. No pueden aprobar una ley. No entienden que el mandato imperativo, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con cumplir sentencias, porque tampoco pueden cumplir sentencias. Y crean una historia divertidísima para una película de terror mala, ¿no es cierto?, donde evidentemente el que resulta ser el asesino al final, todo el cine se para y grita, no, pues, ¿quién ha escrito esta porquería? Ya. Eso es el Congreso de la República en 20 minutos, menos, en 19 minutos. Ese es el Congreso de la República, eso es lo que tenemos. ¿Qué estaremos pagando, Diosito? No sé. Vamos a preguntarle acá al altar a los santos peruanos, ¿qué estaremos pagando? No sé qué estamos pagando. Lo que sí sé es que nos está saliendo carísimo. Reitero, a 30.000 soles por cabeza, me parece que es bien caro el servicio. ¿Eh? Pero bien caro nos está saliendo el servicio. Y de mala calidad. Por eso, pues, o sea, uno paga, pues, ya. Pero dices, bueno, recibo un buen servicio, ¿no? El restaurante es caro, pero la comida está rica, ¿no? No, la ropa es cara, pero está bien cocida. No sé, ¿no? Lo que fuera, el viaje me salió carísimo, pero la verdad que la pasé lindo, ¿no? Pero, acá pagamos por un servicio caro, muy caro y de pésima calidad. Entonces, muy caro el servicio, la verdad. Carísimo. Entonces, estamos en esta historia del Congreso que parece no salir del pantano en el que está. De verdad, ¿no? Ha dicho algunos dirigentes de izquierda, ayer decían que el lunes a la Corte gritaba en la sesión de la Junta de Portavoces que el que defendía la Corte Interamericana era terrorista. O sea, yo entiendo que ella tiene solo quinto y media, pero podría hacer el esfuerzo de tomar unos cursos, un poquito de derecho constitucional, derechos humanos básicos, ¿no es cierto? Y pulirse un poquito, pues, antes de hablar semejante tontería. O sea, que la Corte Interamericana solo defiende terroristas, y que ha defendido a todos los terroristas. ¿Así? ¿Y qué hace Abimael Guzmán preso? ¿Me pueden contar? O sea, ¿quién metió preso a Abimael Guzmán finalmente? La democracia, con una sentencia de la Corte Interamericana, por si acaso. ¿Y quién condena a Nicolás Maduro y a su régimen? La Corte Interamericana. Lo único que establece la Corte Interamericana son principios básicos de debido proceso para todos. Digamos, más o menos como lo que dice el Papa, ¿no? Que hay que respetar la dignidad del ser humano, ¿no? Ese tipo de cositas. Y hay que verlos cómo se quieren tomar todas fotos con el Papa, ¿no? Y después, la dignidad del ser humano, ¿no? Eso no entienden nada. O se hacen los que no entienden. En fin, vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa. Pero ahí hay algo simpático que ha escrito Mili Arellano. Dice, de los congresistas que son inmunes, se me fue acá, a ver, es interesante y gracioso. A ver, ¿dónde está? Bueno, ya lo encuentro. Dice, algo como que los congresistas son inmunes a la inteligencia. Son inmunes a la inteligencia, Pacho. ¿Cómo se ríen, Naila? Está en el Facebook Live. Muchas gracias a toda la gente que escribe a través del Facebook Live. Y vamos a compartirlo con todos ustedes. 8:23, vamos a la pausa y espero que ya llegue nuestro invitado, el doctor Wilfredo Pedraza, quien estará con nosotros. Muy bien, viene el abogado de Yantumala, vamos a ver cómo va eso también. No, me dice que todavía no ha llegado, pero por lo menos está comprometido a venir. Así es. Regresamos. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres
¿Quieres ser un fraile predicador? Conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Somos polvo, pero amasados con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 25 minutos. Nuestro invitado ya está en camino, me acaba de decir. Hay mucho tráfico, así que... Vamos a decirlo. Bueno, tenemos una noticia importante. Ya designaron a nueva superintendenta de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. SUNEDU. Se trata de la enfermera Flor Luna Victoria, licenciada en enfermería. Esta señora licenciada ha sido vicerrectora administrativa de la Universidad Nacional de Trujillo y fue decana de la Facultad de Enfermería. Cuenta con estudios de posgrado. Esto es lo que dice la nota que tengo aquí. Tiene el grado de doctor en enfermería por la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene un diplomado en gestión de salud. Hasta hace poco era presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. En el último proceso electoral se postuló al Congreso de la República por el partido de gobierno Peruanos por el Cambio, según el Jurado Nacional de Elecciones. Tentó una curul en la región La Libertad y aunque no fue elegida, bueno, ahí está. Ha publicado varios libros, artículos científicos, académicos, textos. Es investigadora de Concitec y Luna Victoria ha expresado su deseo de continuar con la reforma universitaria en marcha. Esa es la información que da la página web de Canal N, que recoge los tweets de Idel Wexler. Saluda a la doctora Flor Marlene Luna Victoria, quien asume desde hoy el cargo de superintendente de la SUNEDU Perú, en el marco de fortalecimiento y continuidad de la reforma universitaria. Uy, cada vez que alguien te dice que va a haber continuidad en algo, en el Perú tiembla. Agradezco a la doctora Lorena Macías por el trabajo desarrollado todo este tiempo frente a la SUNEDU, muchos éxitos en su futura vida profesional. O sea, te voto y te deseo mucho éxito. De la risa, pero en fin. Y Lorena Macías se había hecho un buen trabajo. Mira, lo que es notable el trabajo de Lorena Macías es tener que fundar y crear una institución de la nada, pero de la nada. O sea, ella no tenía que darle continuidad a la Asamblea Nacional de Rectores, ella tenía que hacer algo diferente. Y eso en el Perú es muy difícil, porque muchas instituciones creadas en el Congreso o en la ley se quedan en el papel, porque no hay nadie que tenga el liderazgo de poder hacerlo. Y esto implica, además, pelearte con las universidades, sobre todo con las universidades del Estado. Han habido muchísimas peleas. El general Mora seguramente va a tener mucho que comentar sobre esto, pero han habido muchísimas peleas. Hasta hoy hay una pelea muy grave. La ley de moratoria ha vencido y ya están en cola no sé cuántas universidades para ser creadas. Universidades de dudosa calidad. Miren, de las más de 140 universidades que hay en el Perú, Lorena Macías deja licenciadas 30. Me parece unas 30. Y licenciado quiere decir simple y llanamente tener requisitos mínimos. No estamos hablando de calidad, sino mínimos para poder operar. Hay un conjunto de universidades
que no van a alcanzar estos requisitos mínimos. Y la señora Flor de María Luna Victoria, yo no sé si viniendo de la Universidad Nacional de Trujillo, le va a parecer bien pues cerrar universidades públicas, porque eso es lo que va a tener que pasar en algún momento, las vas a tener que cerrar. Vas a tener que tener mucho carácter para poder decir, esta universidad es pésima pues. Y el título que le da a estos jóvenes es una estafa porque no les permite conseguir trabajo. Y dos, es una estafa porque a pesar de que sea pública, los padres tienen que hacer un sacrificio porque ese joven no trabaja para poder estudiar. Felizmente, la SUNEDU ha publicado algunas cosas interesantes que han causado, por supuesto, cierta controversia, pero, por ejemplo, ha publicado el ranking de las universidades peruanas, ¿no? Entonces, esta investigación se ha elaborado teniendo en cuenta estos criterios. Número de publicaciones en revistas indexadas. Es importantísimo. O sea, si la universidad no publica, no investiga, Claro, no investiga. no es una universidad, es un centro de instrucción, pero no es una universidad. Y el número de documentos citables producidos. El ranking hoy es liderado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde por si acaso yo enseño, o sea, full disclosure, y además es una universidad que me gusta mucho porque además soy exalumno de la universidad. Seguida por, obviamente, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que publica la Universidad Nacional de Mayores San Carlos, la Nacional Ana Molina y la UNI. Es decir, no son solo las privadas, hay después de las dos privadas 3 públicas, pero que son universidades con mucha trayectoria. San Marcos, la Agraria, la UNI son universidades importantes para el Perú. Luego está la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y luego sigue la Universidad Nacional de Trujillo en el puesto 7, la Universidad de Piura en el puesto 9, la Universidad del Altiplano en la posición 11, la Universidad Nacional de la Amazonía en el puesto 13. Las 33 primeras las tengo acá y el resto es silencio, ¿no? Y mejor las 33 segundas no aparecen. Es tremendo que no aparezcan. Entonces, es importante saber que que se debería continuar con la publicación de este tipo de índices para saber en qué clase de universidad estamos matriculando a nuestros hijos. O sea, de verdad, porque la universidad es cara, aun cuando no haya pensión, porque significa que un joven mayor de 18 años que podría estar trabajando y ayudando en su casa, deja de trabajar para poder estudiar, y que además sus padres le tienen que dar pasaje, le tienen que dar alimentación, o sea, lo tienen que mantener. Y aún con trabajos de medio tiempo, cachuelos, o siendo practicante, siendo pulpín, como se dice, no va a poder cubrir todas sus necesidades. Entonces, a los papás les cuesta, aún cuando su hijo vaya a una universidad que no paga pensión, les cuesta plata. Y más aún si hay que mandarlo de un lugar a otro. O sea, si estás en provincia y lo mandas a Lima, te cuesta un platal, pero aún si tú estás en un distrito lejano y lo tienes que mandar a la capital de la región, también te cuesta un platal. Entonces, no es simple y llanamente una gratuidad absoluta. Por lo tanto, es una decisión que tiene que ser muy ponderada por los padres y por el alumno. Decir, mira, ¿sabes qué? Este esfuerzo que estamos haciendo, como decía con el Congreso, si vamos a gastar todo esto, por lo menos pues que nos den un buen servicio, ¿no? O sea, calidad-servicio más o menos, ¿no? O sea, si nos sale más o menos barato, bueno, pues tampoco no nos quejamos mucho. Pero si nos sale carísimo, que nos den pues un título que sirva para trabajar, ¿no? El problema es que muchos jóvenes en el Perú no encuentran trabajo porque la calificación que ellos tienen no se adecua al mercado. Dicen, hay 300.000 jóvenes que salen al mercado y no tienen trabajo. No tienen trabajo porque lo que han estudiado y ellos quieren trabajar no tiene mercado para la calificación que ellos tienen viniendo de esa universidad. No los van a contratar. Así de grave. Entonces la educación no puede ser una estafa. Y yo creo que SUNEDU se creó inspirada en eso, en la necesidad de satisfacer los derechos de los alumnos y sus padres. No de satisfacer los derechos de una cúpula que está enquistada en universidades públicas y también a veces en privadas, que está destinada a satisfacer sus propias necesidades. Las necesidades de contar con un sueldo del Estado, con un sueldo privado y vivir de la educación. Entonces, yo creo que Lorena Macías trató de que ese mensaje calara y a lo largo de los años que ha estado a cargo de la SUNEDU, lo ha hecho. No fue su primer encargo en el Estado, ella ha sido superintendenta de AFPs.
Entonces conoce lo que son las tareas de supervisión. Ha logrado que por lo menos 30 universidades se licencien. Las que no se han licenciado y están dentro del plazo para licenciarse, ojalá se licencien. Porque se supone que si no se licencian van a tener que cerrar. Exactamente. Y eso se vence este año, me parece. Eso se vence este año. Es más, además la SUNEDU ha detectado universidades falsas, carreras falsas, o sea que no tienen ninguna acreditación, no tienen ningún reconocimiento del Estado. O sea, estas alertas tienen que darse todo el tiempo, porque nunca faltan pueblos incautos que caen. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los padres e hijos valoran mucho el costo del transporte. Entonces quieren una universidad que les quede cerca a su casa. Entonces, como quieren que les quede cerca a su casa, dicen, bueno, hay una universidad en la esquina, vamos a esa. Y resulta que esa es falsa o es pésima. Entonces, eso no se puede hacer. El costo del transporte hay que considerarlo siempre, pero no tiene que ser el único elemento por el cual se elige una universidad. ¿Verdad? Hay gente joven que me dice, no, pues es que yo en una universidad no puedo trasladarme al otro lado de la ciudad porque me cuesta tanto. Bueno, pero es que estudiar tiene costos. Y si quieres ir a una mejor universidad, tienes que asumir ese costo. Y Lima tiene mucho tráfico, pues es verdad. Entonces hay que comenzar a sentarte a pensar cuál es en realidad el mejor lugar donde puedas estudiar. Y como dicen, en un análisis, cuánto me cuesta, cuánto me beneficia, sacar tus cuentas y ver si vale la pena o no. El esfuerzo de toda la familia. Y las universidades que tienen su centro en Lima, por ejemplo, pero tienen sus anexos por todo el país. Ese es un problema. Las filiales han comenzado a cerrar en muchos sitios, sobre todo las de alas peruanas que tenían todo el país, porque no podía pasar el licenciamiento. Y no podía pasar el licenciamiento porque no tenía el porcentaje de profesores a tiempo completo que tenía que tener. O sea, la ley te pide 25% de profesores a tiempo completo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 25% de tu planilla está sentada en el campus 8 horas diarias con los alumnos, haciendo muchas cosas, haciendo tutoría, haciendo investigación, dirigiendo proyectos con los alumnos. Entonces, si tú no tienes eso, varias horas al día por profesor, no tienes universidad, pues. Hay que entender que la universidad no es un lugar donde se instruye nada más, es un lugar donde se investiga, e investigar cuesta plata, y porque además esa investigación produce innovación, y esa innovación podría financiar a la propia universidad, si es que hubiera una alianza real con el sector empresarial. En el Perú esas alianzas no existen. Ya te he contado lo que yo viví en Australia, que es alucinante. Hay algunas universidades que son casi financiadas por el sector privado siendo públicas. Porque se hace innovación en la universidad y se hace investigación en la universidad que luego revierte en el beneficio de la propia industria. Entonces necesitan que se haga investigación. Y tienen unos centros de investigación espectaculares. Pero acá en el Perú tenemos ese problema. Es una pena que Lorena Macías se haya ido con tan buenas credenciales, economista de la Pacífico, con posgrado en Estados Unidos. No sé, el señor Wexler habrá encontrado en una licenciada en enfermería una mejor persona. No sé qué competencias tenga en administración pública en materia de supervisión, dado que ha sido superintendencia ha sido directora de la Beneficencia Pública de Trujillo, pero parece ser pues que es la mejor candidata que han conseguido. Lo que me preocupa es que haya postulado por Peruanos por el Cambio, ¿no? Y había que despolitizar esta entidad. Y la verdad es que una candidata ya tiene pues una militancia, ¿no? Aunque sea invitada. Me preocupa eso. Pero en fin, parece que al ministro Wexler no le preocupa en absoluto. Y a todos nos preocupan los retrocesos que están habiendo hoy en el sector de educación. Desde que se fue el ministro Saavedra, la ministra Martens trató de más o menos contener, digamos, la contrarreforma, pero desde que llegó el ministro Wexler, vemos que no hay retrocesos pues evidentes en el sector de educación, ¿no? Entre ellos, esperemos que no haya otra huelga este año, para empezar. En fin, 8:38. Vamos a la pausa. María, y vamos a volver ya con nuestro invitado que debe estar llegando ya. No está llegando, lo dicen. No, nosotros somos personas de fe. Detrás del vidrio no hay fe, ¿ya? Pero de este lado está Santa Rosita. Santa Rosita debe abrir paso, nos está escuchando. Y ¡shum! Se abre la tacna y pasa el carro, van a ver. 8:38, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. En blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomne.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Domingo de los Andes, fue el domingo de mi América. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y llegan tweets interesantes, y no estamos en la mañana en el programa. Me escribe un señor Juan Carlos Ortiz, JCOM 1966, debe tener 3 años menos que yo. Dice que es administrador de empresas de la Universidad de Lima, ha hecho el PAD en ESAN, tiene una especialización en gestión y finanzas públicas en la Universidad del Pacífico, ¿no? Uno diría, tiene 13 seguidores y, bueno, parece que sigue a mucha gente. Tiene una foto con sus hijas, parece, con su familia, sigue a 64 personas, ha emitido 657 tweets y dice lo siguiente: ¿y tú crees que tú mereces lo que te pagan más por tus arreglos, por hablar e adjetivar a la gente? Gasta tu plata en quitarte la papada de vaca que tienes. Yo solamente he escrito que espero que las mujeres que salen en estas fotos, la familia, los integrantes femeninas de la familia del señor Juan Carlos Ortiz, puedan tener a alguien que les preste este tuit para que conozcan la forma en la que este señor se expresa de una mujer. Porque presumo que no es poca cosa que esa sea la forma en la que se expresa, digamos, de otras mujeres. Es posible, ¿no? Ese tipo de violencia verbal, yo creo que hay que empezar a denunciarla en Twitter, sobre todo de personas que se presentan a sí mismas con tantos galardones, ¿no es cierto? Porque si es un típico huevo, ¿no es cierto? Un trollcito, ¿no? Tú dices, bueno, es uno de los trolls que manda cualquiera de las portátiles, pero este señor dice tener pergaminos académicos, y también para, por supuesto, sus empleadores tengan algún conocimiento de la persona que la contrata, ¿no? Reitero, el señor Juan Carlos Ortiz, año 1966, parece que ese es su nacimiento, administrador de la Universidad de Lima, ESAN, diplomado de la Universidad del Pacífico, dice que me opere la papada de vaca que tengo.
Entonces, yo le advierto eso a sus empleadores, porque deben haber otras señoritas, señoras, colegas que trabajan con él, y a su familia, por si acaso, ¿no? El lenguaje violento en este tipo de situaciones puede terminar un precedente después. No vaya a ser que este señor sea violento también en otras circunstancias. Guerra avisada no mata gente. Ahora que estamos todos muy alterados y preocupados por la violencia de género, pues les cuento que estas cosas pasan, y dado que el señor ha dado todos sus datos, pues no me queda más remedio que contárselos. Así que espero que le avisen a su familia, sobre todo a las mujeres de su familia. Y estamos ya con Wilfredo Pedraza. Yo les dice, Santa Rosa hace milagros, abre el tráfico, y acá está con nosotros, abogado de Ollanta-Humala. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, buen día. En primer lugar, permíteme solidarizarme contigo. No te preocupes. Eso es sin duda violencia, Sí, qué claro. duda cabe. Qué duda cabe, verbal, pero Así que advertidos. me llegan, hay que decir una cosa, ese tipo de cosas me llegan cientos todos los días, pero como el señor dejó todos sus datos, mejor pues contárselo a sus colegas, amigos, familiares, etc. Bueno, vamos a la historia de este señor Fasabi. Como digo, a los muertos habría que dejarlos descansar en paz, pero parece que a este pobre señor no lo van a dejar descansar en paz por mucho tiempo. Yo ayer seguí con atención las declaraciones del señor Reate, ¿no? Y bueno, resultaba una historia bastante mala, pero en fin, una especie de thriller de suspenso donde un presidente del ejercicio mataba al mayordomo, bueno, perdón, al de la seguridad. Entonces dejaba pruebas en el cadáver, y CSI llegaba, entonces analizaban el cadáver y encontraban las pruebas. Entonces yo pregunté, ¿y cuándo exhumaron el cadáver? No, nunca exhumaron el cadáver. Entonces, discúlpeme, ¿cómo saben que lo han envenenado? No, pues es que el screening que hace el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, es de muy mala calidad, es pésimo. Entonces, por las características de la pancreatitis, lo más probable es que haya sido envenenado. Y al ser envenenado, homicidio. Y el homicida, eso es Ollanta-Humala. Entonces, ¡a su madre! Pero es buenazo, ¿ah? Pero en fin, señor abogado, yo me reiría, pero yo lo veo usted muy preocupado. Porque usted cree que esto en la fiscalía se tramite como un caso como contra Ollanta-Humala, ¿tenga algún valor? Obviamente no tiene ningún valor, solo que se trata de un documento que tiene un ánimo de perverso, sin duda, un abuso claro de la inmunidad que estos señores tienen, porque no solo no tiene ningún sustento, sino que anoche, escuchando al perito de parte que hizo contratado por el señor Reate, así es. Él dice que en ningún momento ha afirmado, lo decía en Noticiero Canal 4 ayer, él no ha afirmado que haya existencia de veneno. Eso ha dicho. Un audio un poco confuso, pero... Después ese es el colmo, pues. ¿Cómo? Ahora resulta que el perito tampoco ha dicho que... Además, por una regla básica, porque el señor Reategui pidió un peritaje de parte en diciembre del año pasado, nombró su perito, porque como desconfiaba del peritaje hecho el 2015... Cuando murió el señor, con el cadáver, así es. Pidió un peritaje y Medicina Legal había guardado restos del señor Fasabi. ¿Qué hace así? El fiscal aceptó el nuevo peritaje, nombró 2 peritos, más el tercer perito de la Comisión de Fiscalización. El resultado... los 2 fiscales de Medicina Legal ratificaron la validez de lo anterior. Exacto. No conocemos el peritaje de parte. Claro, no se ha hecho público el documento. No se ha hecho público y lo van a hacer seguramente al final. De manera que, ratificado el peritaje anterior, no cabe ninguna discusión. Porque ahora, además, lo que no entiende es por qué se aprobó esto por unanimidad. Bueno, escuché el debate ayer y Lescano, muy orondo y responsable también, decía, bueno, esto no es solo un tema de obstrucción a la justicia ni encubrimiento, sino de homicidio, y que había que entonces imputar las cosas con todas las letras. Como bueno, por lo menos fue más claro. Fue un poco más coherente en todo caso pero firmó el dictamen. Sí, claro. Entonces... y Mulder en la misma línea, No me sorprende tratándose de políticos, así es, exactamente, ¿no? Pero que sin la menor duda es la expresión de las expresiones más abusivas que he visto en términos de imputación de un hecho penal sin ningún sustento. Claro, porque tengo en la mano, Rosa María, el examen toxicológico forense que se hizo cuando murió el señor. Y le han hecho pruebas por plaguicidas, barbitúricos, anfetaminas y todas las sustancias que podrían llevar a la muerte. 12 sustancias tóxicas. Y te la muestro.
Y dice que no tiene, Esto es lo regular. no existe ninguna sustancia tóxica que podría causar la muerte. Así es. Entonces, Ninguna de las sustancias anfetamina, benzoapina, psicofármacos, alcaloides, barbitúricos, es decir, plaguicidas, que es lo normal, normalmente son venenos para ratas, ¿no? Esto se usa mucho, lamentablemente, en el Perú, para homicidio o para suicidio. No hay nada de esto, pues el señor no se suicidó. Lo que pasa es que, claro, tenía 27 años y le dio pancreatitis, que es una enfermedad más de viejos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente se ha descuidado, no se ha dado cuenta probablemente que tenía una inflamación del páncreas tan aguda y lamentablemente ha muerto en su hogar solo, ¿no es cierto? el examen pericial, Rosa María, señala que el señor tenía varios problemas crónicos sin tratar. Sin tratar, lógico. Y el consumo de alcohol aparentemente habría conducido a ese resultado. Claro. Ayer, por circunstancias de la vida, el médico Elmer Huerta publicaba un artículo muy interesante en El Comercio, señalando que la pancreatitis justamente es una de las causas, una muerte un poco silenciosa, a veces no tanto, pero que tiene como causa, entre el 30 y 40% de casos, el alcohol, el consumo de alcohol. Claro, es que lo que pasa es que es una enfermedad, digamos, que para una persona joven no se hace un chequeo, pues, del páncreas, ¿no? O sea, mira, acá tenemos muchachos jóvenes, y es una enfermedad muy silenciosa. Entonces, si tú te sientes un poco unas indigestiones, unas molestias, a veces tienes náuseas, ¿no? Pequeñas diarreas, no sabes muy bien qué tienes, y no vas al médico, pues lo dejas pasar, y el sábado te pegas tu tranca con tus amigos, el domingo te sientes pésimo, y al día sábado siguiente pasa lo mismo. Entonces, vas desarrollando una inflamación muy severa de algunos órganos del cuerpo. Uno de ellos es el páncreas. La regla es que frente a una sospecha, uno hace exámenes de laboratorio y los exámenes de laboratorio señalan que no hay ningún factor externo que habría causado la muerte. Vamos, el examen de necropsia lo dice. Ahora, la tesis policial es la siguiente. Pongámoslos en la cabeza del señor Rolando Reate. Bueno, es un poco difícil. Es un poco difícil porque yo no me hago cataplasmas de alcohol tampoco, pero digamos, la tesis del señor Reati es: acá había una conspiración para ocultar las pruebas de los delitos de Nadine Heredia y Ollanthumala. Sí. Es decir, el señor Fasabi sabía de las agendas y había... O las sustrajo y había que acallarlo. Entonces la pregunta es: ¿por qué no mataron a Gutiérrez? ¿Por qué no mataron a la empleada doméstica, que es la que ella dice que sacó las agendas y la que toma las fotos del closet de Nadine por órdenes de Gutiérrez, etcétera? ¿Por qué no mataron a todos los demás? El congresista Tapia ayer decía en el debate que si esa es la sospecha, había que ponerla también con todas sus letras. Lo mataron al señor Fasabi porque sustrajo las agendas y entonces en ese proceso de esclarecimiento se produjo la muerte. Además, la tesis inicial en medios de hace del año 2015 fue esa. Nadine Heredia habría ordenado el secuestro, la tortura y quizá la muerte de Fasabi en el contexto de la sustracción de las agendas. Esa fue, además, era Nadine Heredia primero. Sí, ahora es Ollanthumala. En este momento todavía existe una investigación abierta en la 15ª Fiscalía sobre el tema, que ya archivó una primera vez, ya concluyó la investigación por esta segunda vez. Pero en ese caso era Nadine Heredia. Luego incluyeron también al presidente Humala. Muy bien. Claro, luego dejó de ser presidente. Sí. Y ahora en el Congreso es solamente Ollanthumala. ¿Por qué no Nadine Heredia? Esa es una muy buena pregunta. Porque se supone que ya es más mala que él. Y además está Pre Guadalupe, Cintia Montes y yo, porque habríamos... ¿usted también? Bueno, nunca me llamó la comisión, dice eso de paso. ¿Y usted qué hizo? ¿Cargó el cadáver? Dicen que yo habría participado del encubrimiento. ¿Del cadáver? Porque no lo tengo claro. Porque constataron, dice, que yo usé un espacio de Palacio de Gobierno para atender a la prensa. Y en verdad, yo recibí a Cuarto Poder, declaré en Palacio de Cuarto Poder por un tema básico. Se estaba imputando en ese momento al presidente de la República en ejercicio de un homicidio. No se puede. Y obviamente nos pareció un tema institucional y hicimos esa entrevista en Palacio. Eso estiman que es un acto de encubrimiento o una falta ética. No me hablen de ética a mí, por favor. Bueno, sí, es bien gracioso. Ya, escúcheme, entonces tenemos que el señor Reategui contrató un perito, que eso es su prueba central, que dice anoche que no ha dicho lo que dice el señor Reategui que ha dicho. Sí. Primer problema. Segundo problema, en el supuesto negado que el señor haya dicho lo que dice el señor Reategui, tendría que haber exhumado el cadáver. Pero
no ha habido exhumación del cadáver, no ha habido una segunda pericia, ¿no es cierto? Más bien, la segunda pericia se ha hecho sobre los restos del señor Fasabi que se guardan en el Ministerio Público, y esa pericia arroja que no hay ningún envenenamiento. Y el Ministerio Público se ratifica en el Ministerio Público, ojo, porque medicina legal pertenece al Ministerio Público. De repente eso no lo sabe el señor Rate. El Ministerio Público se ratifica en que la causa de muerte es una pancreatitis, es decir, una causa natural. Penosa, pero natural. Luego se acusa al presidente en algún momento de haber puesto plata para el entierro de este señor, para su embalsamiento y para poderlo llevar a Pucallpa. Eso es verdad, el presidente sí puso... Sí, colaboró con 2.000 soles. Hicieron una colecta para poderlo mandar a su casa. Es correcto, sí. Ya. Lo que pasa lo que dicen es que lo quería mandar para que lo entierren allá, para que no lo exhumen acá. Un cuerpo donde esté es materia de exhumación. Claro, igual, pero por igual, una regla básica. igual Simplemente era una persona que había en algún momento colaborado con ellos hasta junio del 2011. ¿Y él muere cuándo? Él muere en agosto del 2014. Claro, 3 años después de trabajar con la familia. 4 años más exactamente. adelante. Esa es otra cosa que es importante. No era el guardaespaldas de Humala. No tenía licencia de arma de fuego. Era una persona... No sabía manejar, no tenía brevete. Ah, qué bacán. Hacía 4 años que no trabajaba con ellos. Y no lo habían vuelto a ver. Ese muchacho, después de dejar su puesto de vigilante privado en la familia Humala, cubría uno de los 2 turnos que tenía. Pero cuando el presidente gana la elección, pues el Estado le pone la seguridad. Asume, ellos quedaron libres, pero este señor, que conocía a todos los chicos de la cuadra, se quedó viviendo muy cerca. Y daba un servicio free a todas las personas que estaban ahí. Incluso a ellos en ocasiones, a la mamá de Nadine, a veces lavaba los carros, pero era libre. Claro, era el guachimán de la cuadra. Informalmente hacía mandados a la policía, al personal de seguridad. Claro, porque había mucha gente que había mucha gente y vivía de eso. Claro. En ese contexto es que él fallece. De manera que ¿cuál es la razón para relacionarlo directamente con el presidente de la República? Bueno, usted sabe que han tratado de relacionar, o sea, de verdad, a mí me gustan mucho, de verdad, y me gusta mucho cuando a un presidente se le acusa de una manera pues contundente, porque no hay nada más, díganme, emocionante para un periodista que encontrar las pruebas de que un presidente ha mentido, que un presidente ha robado, que ha cometido un crimen, ¿no? Me gusta mucho y no puedo negarlo. Y que sería fascinante, ¿no es cierto?, que esta historia tuviera algún sentido. Pero lamentablemente pues no lo tiene. Y no lo va a tener porque esa tesis de suministro de veneno con violencia, además, está solo en la cabeza del señor Reategui y los que votaron. Pero además están planteando lo siguiente. Dice, como ha pasado ya más de 2 años del homicidio, es probable que aún exhumen el cuerpo, no se va a detectar el veneno. Eso es lo que he leído. Entonces, claro, es crimen perfecto. ¿Por qué no lo exhumaron antes? Una sustancia que medicina legal es incapaz de identificarlo ahora, ya no se puede exhumar el cuerpo, si se puede, pero ya no se va a detectar el veneno, y en consecuencia, crimen perfecto. Al final, ¿qué quieren? Dejar en el ambiente que lo mató. La tesis del asesinato, que no se puede probar, pero asesinos son. Y francamente mire, eso me parece un abuso absoluto. No, y no solamente eso, cuando se hace una investigación criminal, la primera cosa que tú estableces es un motivo. Tiene que haber un motivo por el cual, ¿no es cierto?, alguien mate a alguien. Tiene que haber un motivo, porque para planificar un asesinato, porque es un asesinato planificado, ¿no?, tiene que haber un motivo. ¿Qué motivo podría haber para matar al guachimán de la cuadra? Dicen la sustracción no te lavó bien el carro, ¿no? O sea, no sé. O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieren matar al guachimán de la cuadra? Que fue efectivamente el que te cuidaba en la caseta de vigilancia en un turno antes del presidente y que ahora le hacen mandados a todo el barrio. O sea, ¿qué interés podría tener el presidente de la República en matar a ese señor? El acta de levantamiento de cadáver que tengo en la mano dice no hay señales de lesiones traumáticas recientes. Así es. La necropsia dice exactamente que en cabeza, cuello, tronco, hasta los pies no hay huellas de violencia reciente. Claro. Le hacen exámenes a todos los órganos y no hay nada relevante. A líquidos, fluidos, no hay absolutamente nada. No hay cuchillada, no hay puñalada, no hay balazo, no hay veneno, no hay nada. Entonces, se llama muerte natural, pues. Dice Reategui, le suministraron con violencia, no sé dónde saca la violencia, el veneno. Que una persona de su confianza. Una persona de su confianza. Entonces,
tiene que ser el presidente, pues ¿quién más de su confianza? Están apuntando en realidad a Peñafiel, que es la persona que encontró el cadáver, Ya. por una razón básica. Él vivía al costadito. Claro. Era una casa que alquilaban Cuartos. muchas habitaciones. Claro. En algún tiempo este Peñafiel vivió en el mismo cuarto con Fasabi. Ya. Luego se Se separaron, pero vivían al costado. Ya, y Peñafiel es sí seguridad del presidente. Él es el chofer del presidente, era el chofer del presidente, que encontró, llamó, no no, le habló. respondió, llamó al propietario del inmueble, él también avisó. Claro, además fíjense, si lo hubiera matado, ¿no es cierto? No le toca la puerta y llamas a la policía, ¿no? Escondes el cadáver, pues, ¿no? Claro. No, señor policía, le acabo de dar veneno y ya murió. No, pues, esto es ridículo. Pero esto, Rosa María, es la expresión grosera de un informe aprobado además por unanimidad en la Comisión de Fiscalización, Eso- nada menos, una comisión tan importante del Congreso Eso es de lo que a la mí me República llama la en nuestro atención, porque digamos, si hubiera sido ya pues los fujimoristas, yo lo entiendo, cierto? Becerril, Tapia, bueno, ya se entiende. hasta Mulder lo puedo entender, porque él tiene cólera, pues a nadie, ya, ok, pero que sea por unanimidad. país. Sí. Bueno, Realmente es preocupante. Bueno, es que hay que decir una cosa, al expresidente Ollanta, creo que lo odia a todo el mundo, ¿ah? No hay otra explicación. Es probable. Es muy probable. Pero tiene que haber límites, Al algunos odio. límites Sí, al odio, ¿no es sí, cierto? sí. Hagan juicio político, pero imputar hechos de esta magnitud sin ninguna base, además contradiciendo toda la evidencia que en Fiscalía se ha ido acumulando hace 2 años, ya la verdad resulta sumamente grosero. Nosotros Bueno, estamos evaluando qué hacer respecto a ahora, que poquitos voy a no vamos a aprovechar, quedar. yo me imagino. Bueno, esto pasa a Fiscalía y usted sabe que se archiva. Sí, sí, claro. Porque ese es el resultado final de todas estas cosas, ¿ah? O sea, la mayoría de los informes del Congreso de contenido penal pasan a Fiscalía y se archivan. O porque Fiscalía ya está investigando, o porque no tienen ningún valor. Lamentablemente en eso gastamos nuestra plata, como les digo, ¿no? Estamos a 30.000 soles por coco, nos está saliendo caro el servicio. Pero me interesa otra cosa también al público. Entiendo que hay un habeas corpus que ya está en vías de ser resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia en vista de que se han cumplido, o se van a cumplir, se cumplen hoy creo, 7 meses. 7 meses de prisión sin acusación fiscal. Esa es otra cosa que ya da risa, porque si los hubieran acusado de algo, pues, ¿no? Y además, el fiscal Hamilton Castro siempre dice, también viene, dijo para diciembre, para enero, estamos en febrero, nada, bueno, pero en fin. ¿Cómo va ese trámite? ¿Para cuándo se va a resolver? ¿Hay citación ya para sentencia? Bueno, nos han convocado para el informe oral para el 21. Ok. Se supone que, conforme al procedimiento constitucional, después de esa vista la causa, los magistrados inician el debate sobre la base de los informes orales, los recursos que se están presentando y el expediente. Claro, propiamente. pero Sí. podría salir esto en marzo, digamos. Dado que el habeas Sí, sí, corpus sin duda, sin duda. es el recurso de más rápida acción que debería... Después del informe oral, en realidad, en cualquier momento. En cualquier Un momento. plazo no hay. Después del 21 de febrero, en cualquier momento podría ordenarse la libertad de Es correcto, es correcto. Esperamos que el tribunal, en seguimiento de sus propias sentencias, sea coherente y responda como se está pidiendo. Ahora, digamos, yo entiendo que un juez, digamos, como el juez Carguancho, pues que es canero, ¿no? Y le gusta ser héroe, mande presos a todo el mundo sin preguntar mucho, ¿no? Y con resoluciones realmente extrañas. Entiendo que una Corte Superior se muere miedo, ¿no es cierto? Lo que no entiendo es que la Corte Suprema no haya querido aceptar la casación. Eso es lo que no entiendo. Nosotros estamos muy sorprendidos en realidad porque no Ni siquiera aceptaron la casación. aceptarla. O sea, ni siquiera no le digo decir a favor, no, ni siquiera aceptarla. Hay 2 razones básicas por las cuales la Suprema tendría que haber aceptado la casación. Uno es para que desarrolle un tema jurisprudencial. Claro. ¿De qué manera uno se vincula con el crimen organizado? Uno se vincula con el crimen organizado recibiendo un donativo, que esa es la tesis de la Fiscalía, y eso tendrían que decirlo. Entonces, Medio Lima estaría vinculado con el crimen organizado, con Odebrecht, por donativos de diversa naturaleza. Claro, lógico. Y en segundo lugar, le preguntamos también, y para desarrollo constitucional, si papás investigados, incluso presos, que otorgan un poder para que sus hijos puedan viajar en ejercicio de su patria potestad, ¿implica o no peligro procesal? Porque esa es la razón por la cual nadie está presa. Entonces, ese era un tema, por supuesto, de desarrollo importante jurisprudencial, y sin embargo la Suprema no lo admitió. ¿Por qué? Nuestra lectura es por presión política, por temor. La Sala Superior... Ahora, lo que ha demostrado el caso de Ollanta Humala es que todos los expresidentes pues tienen algún nivel de influencia posterior, ¿no? Hasta Toledo, ¿no? Pero Humala no tiene
un padrinito, un entenado, un amigo, nada. Pero dice sí que no dejó nada. Pues él no se metió a las designaciones de jueces, como usualmente se hace para dejar amigos en el camino. Él fue escrupuloso, algunos dicen cándido, de no haber hecho eso, pero fue escrupuloso al respetar la autonomía de las instituciones. Y bueno, yo creo que al final las investigaciones se están respondiendo a la mayoría, no tiene grandes sustentos. Barata hablar, probablemente confirme que le dio $3 millones Es probable, claro, es probable. No esperamos en verdad nada relevante de esa declaración. Creo que lo más rico va a ser la declaración del día siguiente, que es información nueva respecto a los demás candidatos. Pero sí, respecto a Barata, nos llama la atención el sistema tan concesivo que la Fiscalía tiene con él, porque él es un testigo. Y sin embargo, con un testigo se ha firmado un convenio de inmunidad absoluta. Es que si no se puede. Claro, es correcto. Pero al punto de renunciar también a la reparación civil. Sí, porque eso es... como decía el padre Lancier, eso me parece un poco mucho. Un poco mucho. Lo que tenemos que explicarle después a la gente ya con calma mañana es que Barata no va a ser colaborador eficaz. No va a estar en proceso nunca, es un testigo. En el caso Hamilton es colaborador, en nuestro caso es testigo. Pero en el caso Hamilton no está dispuesto todavía a declarar. Bueno, su abogado que ha dicho es que ahora solo va a declarar y documentación, temas probatorios de aquello que dice, lo irá entregando progresivamente cuando la Fiscalía peruana se lo pida. Exacto. Vía cooperación internacional, es decir... Chao Hamilton. Largas. Claro, chao Hamilton, porque no voy a ser colaborador eficaz. Lo que nosotros esperamos es que ese compromiso suponga también presencia en juicio oral, porque si un testigo de esa magnitud, que es el más importante de Fiscalía, se limita a declarar puede decir lo que quiera y no va a juicio oral, en verdad no tiene mucho sentido, no tendría mucho valor un testimonio de esa naturaleza. Claro. Pero estamos expresando al fiscal nuestra preocupación por esas reuniones. Ahora, ¿no era mejor decir, efectivamente, sí recibimos $3 millones, pero no es delito? Pues ellos sostienen que ese dinero nunca se recibió, porque de hecho hemos armado un cronograma de fechas y cosas. Y donaciones, etcétera. Y las declaraciones entre Barata y Marcelo Odebrecht son contradictorias. Y peor si uno la cruza con Marcelo Odebrecht, Barata y Garreta, que es el otro actor, no cuadran las informaciones. Es probable que la tesis de la donación de 3 millones se haya trabajado, pero ellos sostienen que quizás se haya trabajado, pero sin conocimiento de ellos, entre Barata y Garreta. Hay una tesis bastante interesante que estamos terminando de elaborar sobre la base de lo que ya han dicho ellos, porque las fechas no cuadran. Solo un ejemplo. Marcelo dice que el donativo se habría hecho en la segunda vuelta, eso es mayo del 2011. Barata dice mitad de año del 2010. Exacto. Hay una gran diferencia. Garreta nunca habla de 3 millones, habla de 800.000 de pago por segunda vuelta. Entonces, si son los tres actores de un mismo hecho, con 3 versiones diferentes, estamos tratando de cuadrar o encontrar una explicación lógica a este tema. Lo concreto es que ellos dicen no recibieron dinero y esa es la tesis. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, por cierto, vamos a tener que estar en algún otro momento nuevamente, justamente después del 21, en que se sustente el habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para ver los resultados. Este mes, como dice Augusto Álvarez en su columna de hoy, hay como 7, 8 decisiones importantes en la vida política del Perú, lo que incluye Paolo Guerrero, lo que incluye, de verdad, muchas decisiones que están en manos de la justicia y que tienen que finalmente tener una determinación para ver qué va a pasar. 7 meses de prisión arbitraria, sin que se haya actuado ninguna prueba razonable, sin que fueron citados nuevamente. Es a todas luces una situación que tendría que corregirse. No conozco a ningún abogado ya a estas alturas del camino que pueda sustentar que eso es razonable. Nadie, porque es justamente lo que nos enseñan en una facultad de Derecho, es lo que siempre decimos, la prisión preventiva es residual, es para los que son irreductibles, para los que presentan un peligro social, y habiendo medidas menos limitativas de derechos, siempre se tiene que aplicar la medida menos limitativa de derechos, que en este caso hubiera sido el arresto domiciliario. Se va a demostrar que respecto a la proporcionalidad, jamás los jueces ni los superiores hicieron algún análisis. Respecto a la argumentación correcta, es
sentencias ilógicas, contradictorias, con argumentación aparente, es decir, la peor argumentación, dan viso de realidad a aquello que no la tiene. Claro. Y sobre esa base, No, esperamos que las cosas se la puedan rectificar. acusación del señor, la solicitud del señor fiscal Hamilton Castro y la sentencia del señor Carhuancho, Richard Concepción en realidad se llama, el señor El fiscal es Juárez. Perdón, son piezas como para estudiar en facultades de Derecho. Exactamente. Por lo malas que son, de verdad, porque no puedes creer que eso pueda estar por escrito, o sea, no tiene ninguna relación lógica. No se puede lógica. creer que el juez diga que cuando uno presenta una tutela, que es como un habeas corpus en pequeño, buscando protección, el juez diga, tú te quieres fugar o estás usando este mecanismo para entorpecer la investigación. Es decir, uno va a pedir protección y el que te da protección te da palo. Eso Claro. es un razonamiento perverso, Claro. contra la lógica mínima El del habeas derecho. corpus ustedes lo han perdido en primera instancia, ¿no es cierto? Sí. Y en segunda ustedes también. Y ahora Miren, pues está bien, pues porque así llega, si se lo hubieran dado, bueno, hubiera salido, pero no llega al Tribunal Constitucional. Es correcto. Entonces ahora llega al tribunal y con 2 nos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice el tribunal. Esperamos con calma, con paciencia y con confianza. Muy bien, gracias doctor. Gracias. Nos vamos a despedir ya, 9:09, es tardísimo. ¿Ah? Muchísimas gracias a la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas TV en Cusco, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Cepagua en Ucayali, toda la red unida, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacio. Regresamos mañana con un programa interesantísimo. Y muchas gracias a todos los que han escrito a través del Facebook Live. Hay muchos gestos de solidaridad por el Pues sí, insulto. oiga, el señor Juan Carlos Ortiz con todos sus pergaminos, ¿no? Ha borrado su tweet. Y hay mujeres que le están diciendo, acá lo tenemos grabado, porque se lo han grabado, ¿ya? Y le han dicho, acá está grabado. Y dice, bueno, me excedí, pido disculpas del caso. No, porque le están avisando a todas las mujeres que trabajan con él la forma en la que este señor se expresa, que me parece importante para su familia también, obviamente, para las mujeres que lo rodean familiarmente y profesionalmente. Tengan cuidado con el señor Juan Carlos Ortiz, porque la violencia verbal es el antecedente de otra clase de violencia, entonces siempre hay que tener cuidado. A guerra avisada, como digo yo, no mata gente. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Hasta mañana. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Santa